pues esta es la segunda clase de Present Perfect y es la tercera clase a través de esta vía virtual y pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, para este tiempo, la estructura en positivo va a ser sujeto más verbo auxiliar to have, ahí correspondiente a la persona, más el participio pasado, más el complemento. Entonces, como ejemplos tenemos estos tres. I've talked to Peter because he was mad. Entonces, aquí usamos el sujeto que es I y la forma corta de have, que es have, no sé cómo pronunciar esto, pero es que es I've, que es el sujeto más el to have conjugado. Luego talked, que es el pasado participio de talk, que es hablar. Y luego lo que sigue es to Peters, because he was mad. Entonces, esto es yo he hablado con Peter porque estaba enojado. En el segundo ejemplo es we've been to London many times. Entonces es el sujeto nosotros, el to have, o bueno, have, been es el pasado participio, que es estar, y luego to London many times, que es el complemento, es a Londres muchas veces. Entonces completo sería we've been to London many times, y en español sería nosotros hemos estado en Londres muchas veces. Y luego el tercero es they have learned English. Entonces they es ellos, have el auxiliar, learned el pasado participio de learn, y luego English es el complemento. Entonces es ellos han aprendido inglés. Ok, ahora estructuras en negativo. Bueno, en negativo es el sujeto más el verbo to have conjugado más not más el participio pasado más el complemento. Entonces, por ejemplo, I haven't talked to Peter because I am afraid he don't want to. Entonces, esta podemos ver que la forma corta se le agrega al have y la forma corta del not, ¿no? Entonces, el sujeto es I, luego el auxiliar es have, luego la forma corta del not, que es haven't, ¿no? Luego talked, que es el participio pasado, que es hablado. Luego to Peter, cause I'm afraid he don't want to, que sería el complemento. Y completo sería yo no he hablado con Peter porque tenía miedo de que él no quisiera. Ese don't le falta la apóstrofe para que sea la forma corta. Una disculpa. Entonces, ahora, en el segundo es we have not been to London in our lives. Entonces, el sujeto es we, luego el auxiliar have, luego not, luego el participio been y el complemento. Y es nosotros no hemos ido o estado en Londres en nuestras vidas, ¿no? Y por último, el tercero es they haven't learned English. Sería el sujeto, que es they, más el have, que es el auxiliar, luego not, learned, que es el participio pasado, y el complemento, English, ¿no? Y esto es ellos no han aprendido inglés. Si se dan cuenta, esta forma en realidad es prácticamente la misma fórmula que la anterior, solo que se cambia bueno, no se cambia, se le agrega un no al auxiliar, como
básicamente en todos los demás tiempos, para hacer la estructura negativa. Entonces tenemos exactamente la misma estructura para el positivo, tanto y para el negativo es prácticamente la misma, salvo que en el auxiliar le agregamos el no, ¿no? La negación. Ok, ahora en interrogativo tenemos la siguiente estructura. Tenemos ahora el verbo auxiliar adelante, más el sujeto, más el pasado participio, más un complemento, ¿no? Entonces, como primer ejemplo tenemos have you talked to Peter. Entonces, have sería el auxiliar, you sería el sujeto, talked el participio pasado y to Peter que sería el complemento, ¿no? Have you been to London? Es exactamente la misma estructura. Y luego have they learned English? Es igual, la mismita estructura, es auxiliar más primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el participio pasado y luego el complemento. Ok, ahora usos. Estos son importantes y es importante saber exactamente cómo usamos este tiempo y en qué situaciones, ¿no? Entonces, uno de los primeros usos que tenemos de este tiempo es que este tiempo nos sirve o nos permite describir experiencias. Como a experiencias no solo nos referimos a que nos permite describir una experiencia, sino una serie de, de condiciones, o, bueno, de cosas que le sucedieron a una persona, ¿no? O que esa persona realizó. Entonces, como primer ejemplo tenemos I have never flown in a plane, que sería yo nunca he viajado en avión. Esa estamos de acuerdo que es una sola experiencia, o bueno, una sola posible experiencia. Y entonces estamos describiendo una experiencia, ¿no? Aquí, o algo, estamos describiendo una experiencia o algo que no hemos experimentado. También para eso sirve. Aquí, he has worked in many different museums. Como segundo ejemplo. Entonces él ha trabajado en muchos museos diferentes. Aquí podemos ver que se describe una serie de experiencias, ¿no? Porque él ha trabajado en muchos museos, en diferentes museos, ¿no? Luego, we have been to Río de Janeiro. Entonces, nosotros hemos ido a Río de Janeiro. Y podemos ver que de igual forma se describe una experiencia. Ok, el segundo uso, y este es uno de los, vale la redundancia, este es uno de las razones por las que más se usa este tiempo, es que también nos permite señalar cosas que han ocurrido no solo con nosotros, sino también con las cosas, pero es más común con las personas, que señales cambios en una persona con este tiempo. Por ejemplo, I have become more wise in my old age, que significa yo me he vuelto más sabio con la edad, ¿no? Entonces, haciendo la traducción literal sería yo, I, have sería e, y luego, bueno, no, es I, me, luego have e, y luego become, vuelto, luego more sería más, wise sería sabio y in my old age sería en mi vejentud, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad como nosotros hablamos, sería una traducción más correcta el hecho de decir me he vuelto más sabio con la edad, porque pues representa más o menos la misma idea, ¿no? Entonces, their English, ese sería el segundo ejemplo, their English has improved a lot. Entonces, su inglés, their English, has, se ha, improved, mejorado, bueno, o sea, es a, improved es mejorado y luego a lot, mucho, ¿no? Entonces, su inglés ha mejorado mucho.
Igual podemos ver aquí un cambio, ¿no? O sea, en el primero vimos el cambio de que alguien pasaba de ser menos sabio a más sabio. En este pasa de algo que no ha sido mejorado a algo que ha sido mejorado o que está siendo mejorado, ¿no? Y luego, en el tercer ejemplo, he has learned to be more patient. Entonces es he, él, has es a, luego learned es aprendido, y luego to be es hacer, y luego more patient sería más paciente, ¿no? Y podemos ver que igual aquí señala un cambio. Él ha pasado de ser menos paciente a ser más paciente, ¿no? Y, o sea, esto es importante porque también coincide con lo que habíamos dicho en la clase pasada, que este cambio al fin y al cabo, este tiempo al fin y al cabo responde a cosas que han sucedido en el pasado, pero que tienen repercusiones en el presente. Entonces, o sea, señalar un cambio en el pasado, si la cosa todavía existe, entonces, o sea, ha pasado de algo que ocurrió en el pasado, que sería el cambio, afecta a la persona o cosa que es hoy, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos este uso para este tiempo. Ok, el tercer uso, éxitos o logros. Entonces, este tiempo también nos sirve para decir o señalar éxitos o logros que han sucedido en el pasado. ¿Esto por qué ocurre así? Bueno, porque un éxito o logro, o sea, una vez que ya lo lograste, pues es algo que ya es. Entonces, de alguna forma afecta eso que ocurrió antes a lo que es hoy. Por ejemplo, si yo gané una copa o gané un, un trofeo, pues entonces, o sea, soy campeón en aquello en lo que gané la copa o el torneo, ¿no? Entonces, aquello que ocurrió en el pasado, que es el hecho de que yo haya ganado, afecta el hecho de que en el presente hoy yo soy el campeón, ¿no? Entonces, como ejemplos tenemos, our football team has won the championship 3 times. Entonces, es our football team, nuestro equipo de fútbol, has won, ha ganado. Aquí podemos ver que se cambia el have porque es our football team es una tercera persona del singular, aunque parezca que no es así, es como si estamos hablando de el equipo de fútbol, entonces el equipo es una tercera persona del singular, ¿no? No es una tercera persona del o sea, no es we, es más bien una tercera persona del singular, ¿no? Entonces, no es our football team has won, hasta ahí ha ganado, y luego championship 3 times, ha ganado el campeonato 3 veces, ¿no? Podemos ver que aquí, bueno, o sea, aquello que ocurrió en el pasado, que es que el hecho de que el equipo haya ganado 3 veces el campeonato, afecta hoy, ¿no? Hoy el equipo es un tricampeón, digámoslo así, ¿no? Ya ha ganado esas 3 veces, eso ya es, y por lo tanto ha afectado al equipo, ¿no? Ahora, para el segundo ejemplo, Dan has finished writing his first novel. Entonces, Dan es una persona. Has, está el verbo have igual conjugado para la tercera persona del singular, y sería a en español. Finished, terminado. Writing his first novel, ha terminado. Finished es terminado. Writing his first novel es de escribir su primera novela. Igual aquí podemos ver que, pues como ya la terminó, o sea, ya es una novela terminada, ¿no? Entonces es algo que afecta el día de hoy, la situación del día de hoy, ¿no?
Y por último, scientists, los científicos, have succeeded, han tenido éxito, in curing, en curar, many illnesses, illnesses es enfermedades, entonces son muchas enfermedades. Y aquí podemos ver que de igual forma el hecho de que ellos hayan logrado curar esas enfermedades pues, afecta nuestro presente, ¿no? Entonces, éxitos o logros es uno de los usos muy importantes de este tiempo y es importante saber que, bueno, existe y lo podemos expresarnos así, ¿no? Otro uso que tenemos es el de acciones que están por suceder. Este uso es bien raro, pero es muy importante porque, bueno, ¿por qué digo que es raro? Bueno, hasta ahora los usos que hemos revisado son o van en la línea de que son acciones o cosas que han sucedido en el pasado y que tienen repercusiones en el presente. Pero este uso de este tiempo tiene la característica de que son acciones, en realidad, o sea, lo usamos para describir que es acciones que están por suceder y pero que bueno, que de alguna forma se esperan que sucedan, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el hecho de que bueno, no tiene que ver, sino que es muy similar al uso que en el pretérito pasado, en el uso del pretérito pasado en nuestro lenguaje. Este, mm, por ejemplo, nosotros cuando decimos el avión no ha llegado, lo que estamos diciendo es, bueno, estamos haciendo uso de esta forma de hablar, ¿no? Porque estamos usando un complemento que es el haber y obviamente conjugado y llegado que es el participio de llegar, ¿no? Entonces, este uso es bien extraño porque es el único que no va en la línea de cosas que han sucedido, sino que también sirve para hablar de cosas que están por suceder. Pero bueno, que de alguna forma son acciones o cosas que se espera se espera que sucedan. Eh, entonces, el primer ejemplo que tenemos es The plane hasn't arrived yet, ¿no? Y the plane, el avión, hasn't, no ha, arrived, llegado, y yet, todavía, ¿no? El segundo que tenemos es Our team still hasn't won a championship. Entonces, nuestro equipo, our team, still, aún, hasn't, no ha, won, ganado, a championship, un campeonato. Y por último tenemos You haven't finished your homework yet. Aquí quiero señalar algo que es muy importante en este ejemplo. Podemos ver que la estructura de esto en principio no era como en la fórmula y es porque aquí tenemos una pregunta negativa, ¿no? Entonces, cuando queremos preguntar en negativo, porque eso pasa, usamos exactamente la misma estructura del negativo, pero se agregan ciertos... bueno, no es necesario el agregar el yet. Se mantiene en la misma estructura que el negativo y se pone el signo de interrogación y se convierte en una pregunta. Por ejemplo, aquí una pregunta sería You haven't finished your homework. Y la traducción sería You haven't, no has, finished, terminado, your homework, tu tarea, y luego el yet que sería todavía. Aquí subrayé yet, still y still porque de alguna forma son palabras que se usan mucho en este tiempo y que, mm,
es importante saber su significado. Y bueno, como último comentario acerca de las acciones por suceder es que a pesar de ser tan extraño este uso este uso con respecto a los otros, es bien usado y bien útil, la verdad. Entonces, este sí es muy importante que se lo sepan, porque me parece que no hay un tiempo que sea o que te permita expresar estas acciones que esperas que sucedan de esta forma. O sea, es no es lo mismo usar, por ejemplo, un futuro eh, como un will, ¿no? O sea, usar el futuro para expresar estas acciones, porque en realidad es mucho más complicado establecer una relación como estas, ¿no? Ok, ahora, no me acuerdo si es el penúltimo, sí, creo que es el penúltimo uso que vamos a ver. Acciones pasadas, pero son acciones pasadas en diferentes momentos. Por ejemplo, o sea, este es otro de los usos, ¿no? Entonces, un ejemplo sería we have spoken several times. Hemos hablado varias veces. We have, hemos, o nosotros hemos, spoken, hablado, several times, varias veces. Podemos ver que estas dos personas, o bueno, estas personas han hablado ya en repetidas ocasiones en el pasado. Entonces, usamos este tiempo. El segundo ejemplo, our team has played 4 games so far this year. Entonces sería our team, nuestro equipo, has played, ha jugado, 4 games, 4 juegos, so far, hasta ahora, this year, este año, ¿no? Y de igual forma podemos ver que este equipo ha jugado 4 veces en el pasado. O sea, son acciones que ya ocurrieron, pero han ocurrido repetidas veces. El último ejemplo que tenemos es I love New York. I have been there 5 times already. Entonces, I love, yo amo o amo, New York, Nueva York. Y I have been es yo he estado. Eh, there, ahí, 5 veces, 5 times. Y already es ya. Pero el already es más natural en nuestro idioma acomodarlo al principio. Ya he estado ahí 5 veces que decir yo he estado ahí 5 veces ya. Por eso lo puse así en la traducción, pero sí funciona. O sea, también funciona la traducción de yo he estado ahí 5 veces ya. Por último tenemos el uso clásico de este tiempo, que son situaciones que han empezado en el pasado, pero siguen en el presente o siguen teniendo validez en el presente. El primer ejemplo sería How long has Miguel been in Barcelona? How long, ¿cuánto tiempo? Has Miguel been, ha estado Miguel in Barcelona, en Barcelona, ¿no? Aquí podemos ver que la estructura de la pregunta sigue intacta, solo se agregó el how long. ¿A qué me refiero con la estructura de la pregunta? Bueno, tenemos el auxiliar has al principio, luego Miguel, que sería el sujeto, luego been, el pasado participio, y in Barcelona, que sería el complemento, ¿no? También podemos ver que sí es una situación que empezó en el pasado, porque Miguel se fue en el pasado a Barcelona y bueno, sigue estando ahí, entonces sigue teniendo validez en el presente, ¿no? O continúa en el presente. Y así preguntamos con este tiempo, ¿no? Para esta clase de cosas. Ahora, I have loved you since the day I met you sería yo te he amado
el I have loved you. Y luego since, desde, the day, el día, I met you, que te conocí, ¿no? Y por último, bueno, aquí también podemos ver que este amor que surgió antes, ¿no? Surgió en el pasado, pero bueno, como continúa, pues sigue teniendo validez y es una situación que empezó en el pasado, pero pues sigue en el presente. Y por último tenemos we have been sick for days, ¿no? Entonces, we, nosotros, have been, hemos estado, sick, enfermos, for days, por días, ¿no? Y de igual forma, ellos se enfermaron en el pasado, ¿no? Pero como siguen estando enfermos, pues sigue teniendo validez en el presente. Y bueno, esta fue ya la clase, esta es la última diapositiva y no quiero pasar pasar a la siguiente porque pues no existe. Entonces, pues me despido y espero que cualquier duda o cualquier comentario me lo hagan llegar.